bien, como todos los jueves, nos visita la licenciada en nutrición Claudia Verón para hablar de alimentación saludable, pero hoy un tema muy importante que la mayoría de las personas tienen: problemas de presión, la hipertensión, y que hay que eliminar la sal, un montón de cuestiones que a veces nos cuesta dejar de lado. Así que sobre eso vamos a hablar con la licenciada. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos en casa. Bueno, la hipertensión, a ver cómo tratamos de controlar para no caer en la medicación de por vida que muchos tienen. Claro, bueno, una vez que la presión se diagnostica, digamos, como hipertensión y el médico da el medicamento necesario para poder afrontar este tratamiento, no se puede volver atrás con la medicación. Ya estamos medicados y, bueno, vamos a empezar a sentirnos mejor. Por ahí es una enfermedad media silenciosa, no da muchos síntomas, pero en el momento que da la alerta ya empiezan a aparecer problemas de salud. Justamente uno de los más graves es tener algún problema cardiovascular, que es el problema cardíaco, ¿no es cierto? Y que esto puede llevar a algún derrame cerebral, que eso es llegar al punto máximo, digamos, de los riesgos que puede ocasionar. Pero hay muchos casos, ¿eh? Hay muchísimos casos, y en Argentina es la primer causa de muerte. Entonces, lo que tenemos que tratar es, por ahí se puede deber a algún factor que no esté relacionado con la alimentación, puede surgir de un momento al otro, puede ser algún problema hormonal, algún problema renal, que alguna falla inmediata, emocional, ¿no? Emocional, una situación de estrés, y después vienen las otras causas. El consumo excesivo de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas influye un montón en esto, repercute enseguida. El consumo del tabaco, ¿no es cierto?, del cigarrillo, y al mismo tiempo también todo lo que tiene que ver con los hábitos de la alimentación. Una cuestión del sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y, bueno, la sal que consumimos tradicionalmente. Claro, el médico lo primero que te dice: sacar la sal. Claro. Sí. Y qué tema, porque parece ser que la sal es lo que le otorga sabor a la comida. Claro, y bueno, nosotros nacemos sin el gusto salado y sin lo dulce. Eso nosotros nos vamos malcriando o como que lo vamos adaptando al paladar según eso. Y es lo que más nos gusta, ¿no es cierto? Lo que más atrae, lo dulce y lo salado. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 2.000 miligramos de sodio por día, ¿sí? Que equivale más o menos a menor de 5 gramos de sodio por día. Lo que en Argentina se consume 12.000 miligramos de sal. Promedio. Es decir, que estamos consumiendo 10 gramos de sal, que equivalen aproximadamente a unas 10 cucharadas por día. Es algo exagerado. Y ahí tenemos la placa, mirá. Ahí tenemos la placa, exactamente. Justamente lo que nuestro cuerpo necesita es consumir 500 miligramos de sodio. ¿Eso qué sería? ¿Una cucharadita? Es una cucharadita, sí, chiquitita. Un cuarto de cucharada de té, de las más chicas, que equivale a un gramo y 25 de sal, ¿no es cierto? La recomendación para adultos sanos es de 2.300 miligramos, que equivalen a 6 gramos de sal, que es una cucharadita de té. Y la recomendación para pacientes que ya están tratados como hipertensos o que sean mayores de 51 años, lo ideal es consumir 1.500 miligramos de sodio, que representan 4 gramos de sal. Y en el consumo actual de la persona promedio, ¿no es cierto?, es de 3.300, es decir, que supera mucho más de lo que se debería consumir. Exacto. Y esto estamos hablando solo de lo que se le agrega a la comida, ¿sí? A cuando se cocina, a la ensalada, por ejemplo, para condimentar las preparaciones. Sin contar aquellos alimentos que ya vienen con su propia sal, que algunos de hecho son bastante salados. Claro, ¿no? Y eso es lo que más hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué justamente? Porque los alimentos que nosotros compramos vienen ocultos a veces el sodio. Exacto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre hay que leer en la etiqueta de cada envase, lo que hablábamos el otro día, el rotulado nutricional, la información que tiene acerca del sodio, ¿sí? Muy poca gente lo hace, ¿eh? Pero bueno, hay que insistir. Ahí tenemos otra placa, Claudia. Justamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como hablábamos al principio, en la placa anterior nos decía que tenemos que consumir 500 miligramos de sodio por día. Para hacer rápido un cálculo, si tenemos en 500 miligramos de sodio, nosotros tenemos que multiplicar por 2,5 y eso nos va a sacar el total de gramos en sal. ¿Sí? Bien. Porque repetir? Lo mismo, no es lo mismo decir sodio que sal, porque la sal es el cloruro de sodio, que está hecho a base de cloruro y de sodio. Bien. Entonces, si en la etiqueta nos aparece 480 miligramos, nosotros tenemos que multiplicar por 2,5 y eso nos va a dar total de gramos de sal que tiene este alimento por porción a veces.
Y lo importante es tener en cuenta, ese 20% es que no debe superar cada 100 gramos de alimento que nosotros estamos consumiendo de algún producto envasado, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta porque si aumentamos el consumo de todo esto, vamos a ir aumentando también los riesgos que va a padecer nuestra salud. Y en algún momento va a generar algún problema grave, ya sea alguna falla renal, y o sea, como que volviendo todo. Y ni hablar de la retención de líquidos que puede provocar y al mismo tiempo los daños en el cerebro, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, estas sales dietéticas, a veces con mezclas, ¿pueden sustituir a la sal tradicional y podemos consumir más o no? Claro, vienen sales que son modificadas, que son las que menos aporte de sodio tienen, ¿sí? Y lo bueno es que algunas sales vienen con agregado de algún aromatizante o algún condimento, por ahí apio, nuez moscada, pimienta y cebolla, ¿no es cierto? Entonces resalta mucho más el sabor del condimento que de lo otro que... Pero las sales modificadas por ahí tienen un sabor mucho más metálico. Entonces lo que por ahí se recomienda y que hoy ya se consume bastante es la sal marina, ¿no es cierto?, que tiene mucho menos porcentaje de sodio, pero tiene minerales que la sal común no tiene. Tiene fósforo, potasio, magnesio y calcio, que justamente son los reguladores de la presión arterial. Entonces tenemos que aumentar el consumo de estos alimentos que nos vayan a proveer de estos minerales, ¿no es cierto? A ver, en la placa justamente hay una que se recomienda, la dieta DASH, que, bueno, en las siglas lo que trata de expresar es que es una dieta hiposódica para enfocar justamente, para detener la hipertensión, ¿no es cierto? Bien, perfecto. A ver, la mejor forma es siempre elegir los cortes magros y los lácteos descremados, porque siempre venimos hablando con todo este tema de las grasas, son las que directamente van a atacar las arterias, y más si tenemos problema de presión arterial, con más razón vamos a tener un problemita. Las semillas y frutos secos, que son las buenas en el potasio, magnesio, calcio. Las frutas y verduras frescas, que también nos van a aportar la fibra que es necesaria y los minerales suficientes. Granos y cereales integrales, que nos referimos a todo lo que es el salvado de trigo, salvado de avena, el arroz integral. Los aceites monoinsaturados significa que está hecho de oliva, de canola, de girasol o de maíz, y evitar los aceites mezcla. Reducir el consumo de las grasas saturadas, que por ejemplo son aquellas que vienen ya preparadas, los embutidos, como hablamos el otro día, las salchichas, los snacks también, todos los que son snacks, bueno, eso también entra dentro del consumo de grasa saturada. Y también reducir el sodio, como hablábamos al principio, no mayor a 1500 miligramos por día, que sería menor de 5 gramos de sal por día, ¿sí? Perfecto. Bueno, Claudia, es cuestión de costumbre, de ir modificando nuestro hábito, porque hay gente que realmente dice, no, yo sin sal realmente no te puedo comer. Menos si es un corte de carne o de pollo a la parrilla. Es decir, ¿en qué se basa un poco la propuesta? ¿Tratar de acostumbrarnos? Tratar de acostumbrarnos. Es una cuestión de que empezar a implementar de paso en paso, de día a día tratar de ir haciendo ese cambio, y la mejor forma es tratar de condimentar más los platos, ¿sí? Usar mucho más los condimentos aromáticos, que son los que van a resaltar los sabores de las preparaciones, y de esa forma nos va a ayudar a disminuir el consumo de la sal en sí. Y tratar de evitar llevar la sal a la mesa para seguir agregando más, o sea, tratar de descartarla y olvidarnos lo posible, porque es nociva, ¿sí? Y no tiene ningún beneficio, no aporta calorías, no engorda, pero no es buena para la salud tampoco. O sea que eso es un consejo, digamos, y bueno, tener en cuenta que siempre hay que tener un peso saludable, consumir el agua suficiente para poder empezar a desintoxicar y que pueda funcionar todo en forma normal. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Gracias a vos, Cristian.